Buenos días. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a contratos y garantía. Hoy jueves 3 de julio 2025, el cual vamos a dar la clase correspondiente a la número 15. Y vamos también a indicar un poquito, a leer un poquito en relación a estos temas, repasar estos temas en relación a los contratos de garantía que habíamos quedado pendientes por acá. Vamos a pasar la asistencia el día de hoy. Valentina Vázquez, que vemos que Valentina está por allá. De momento estamos esperando a las otras chicas que todavía no han llegado porque se les ha complicado lo del transporte, pero ya mencionaron que vienen presuntamente en el camino. Bueno, mientras ellas vienen, nosotros vamos a ir adelantando la clase para explicar un poquito el tema del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy, Valentina, corresponde a lo que son los contratos de garantía. Vamos a repasar un poquito la parte de los contratos de garantía. Esta parte de los contratos de garantía, establecidos en nuestro Código Civil y en otras normativas especiales, dejamos este capítulo especial justamente para explicarlo en relación a lo que son estos contratos, ¿no?, que están establecidos en nuestro Código Civil. Aquí vamos a indicar que las garantías son, o lo definimos que son, contratos que nos conllevan a presuponer un deber de cumplimiento, dándole al acreedor un derecho, es decir, lo que es una pretensión a la prestación debida por el deudor. Puede ser que hay un deudor y hay un acreedor, ¿sí? Eso ya lo vimos en las clases pasadas, ¿sí?, en el cual el cumplimiento o satisfacción de una prestación depende del sujeto pasivo de la relación jurídica que existe entre el deudor y el acreedor, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Ahora bien, está supereditada, es decir, entendida, sobre la satisfacción del derecho del acreedor a la conducta del deudor. Es factible que la obligación sea incumplida en atención a cualquier situación y preveyendo la misma, el legislador ha establecido los instrumentos o normas legales para lograr el cumplimiento forzoso o coactivo de la obligación. La garantía, entonces, podemos definirla que es un deudor, que es la seguridad que un deudor le da al acreedor para que éste se sienta protegido en el pago de una obligación principal. Puede ser que siempre van a ser obligaciones principales, respaldando la misma con una garantía que se constituye a favor del acreedor. ¿Estamos claros? Ok. Entre estas garantías podemos observar claramente los elementos de la obligación. En primer lugar tenemos lo que es el débito. El débito es que se da en la primera fase o momento de la relación obligatoria, que consiste en el deber de prestación del deudor en un momento personalísimo o un momento determinado, ¿no? Siendo en esta fase cuando se agota la obligación, el deudor satisface su prestación. A esto se le llama el débito. Débito, ese es débito. Ese es un elemento de la obligación en cuanto a la garantía. Otro elemento que es principal también es la responsabilidad existente. Es decir, una situación que se encuentra en relación a los bienes y no a la persona, cuando el deudor no ha dado ejecución a una prestación. En tal supuesto, los bienes del deudor están sujetos al poder de derecho de la agresión del acreedor, es decir, la falta que haya cometido este acreedor en contra de su deudor, y que él va, por supuesto, va a accionar, va a tomar una acción para él tratar de recuperar, por supuesto, su bien, ¿no?, su bien jurídico, su dinero, bien sea algún acuerdo que ellos lleguen allí previamente, pero él tiene que accionar. A eso se llama una responsabilidad, con el fin de satisfacer entonces sus necesidades, es decir, logrando que el acreedor satisfacer una creencia en cuanto a su patrimonio
del deudor. Entonces, mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales competentes, se realiza este tipo de acción. No todas las veces el régimen legal en materia de responsabilidad del deudor es satisfactorio para el acreedor. Acuérdense que siempre hay fallos a favor y fallos en contra, ¿sí? O sea, eso va a depender mucho de la forma como esta persona vaya a probar, es decir, el acreedor, el deudor, ¿no? El acreedor, que es el que tiene la facultad para hacer todo esto. Accionar. Entonces, se nos presenta entonces la situación jurídica del acreedor quirografario, que no siempre ofrece a este el grado de seguridad que el mismo de que podrá lograr la ejecución forzosa de su crédito. Tienen que ir de alguna u otra forma a realizar este tipo de acción, una acción quirografaria, intentarlo a través de los órganos jurisdiccionales, ¿no? En este caso serían tribunales en esta materia, competencia de esta área, en el área civil. Los acreedores garantizando tienen la seguridad de que el deudor cumplirá con alguna de sus obligaciones o responderá el fiador o garante de la obligación. ¿Qué significa esto? Que siempre en esta circunstancia se toma en cuenta el fiador. En tal caso de que la persona no pague, por supuesto, allí quien va a hacerse responsable en este sentido va a ser ¿quién? El fiador, ¿sí? Siempre va a ser así, ya que él es el garante en este sentido del cumplimiento de este tipo de obligación. O sea, tienes que pagar porque tienes que pagar, porque de alguna u otra forma ya adquiriste esa responsabilidad. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos un contrato en el cual se establezcan este tipo de garantías, tomar en cuenta siempre estos detalles, ¿no? Y por supuesto, todo contrato siempre les digo a mis alumnos que por supuesto tienen que leerlo y tener en cuenta siempre qué es lo que ustedes soportan en esos escritos o en esos contratos, porque es importante para que más adelante... Sí, por supuesto, sí se puede modificar, acuérdense que es acuerdo entre las partes, ¿sí? Pero en este contrato de garantía, generalmente cuando se impulsa, se van a una controversia para tratar de que el ente jurisdiccional les resuelva la situación. Ya eso cuando se han agotado todas las vías, ¿no? Y que de repente no quieren llegar a un acuerdo amistoso. Entonces, o que han pasado mucho tiempo, en el caso de los deudores quirografarios, que han pasado mucho tiempo, entonces esa deuda está pendiente allí, pero es que una deuda muy cuantiosa en la cual la persona trata en lo posible de recuperar ese dinero, ¿no? Porque se supone que hay una garantía de por medio y a través de ella, por supuesto que hay un fiador. Y entonces trata en lo posible de realizar esa acción para contrarrestar o tratar en lo posible de recuperar su bien. ¿Sí se entiende eso? Ok. Acuérdese que siempre el fiador va a ser el responsable, se va a hacer responsable de tal situación. Es decir, en tal caso de que la parte principal o el deudor no quiera pagar o se haya ido o de alguna forma haya evadido o eludido, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta responsabilidad u obligación en cuanto al pago de su acreedor, este será automáticamente responsable sobre el tema de garantía. Y entonces, por supuesto, tiene que restituir, compensar de alguna forma esta situación de responsabilidad. La tiene que pagar. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Vamos entonces a ver unos criterios que para nosotros son importantes, que es la garantía como sinónimo de seguridad. La garantía por lo menos nos dice siempre que es algo seguro, ¿no? Una garantía que nos ofrecen. Porque nosotros de repente vamos a contratar o vamos a realizar un contrato y en él vamos a establecer ciertas garantías que por supuesto a nosotros vamos a quedar tranquilos, vamos a estar tranquilos y seguros, ¿no? Y confiables, vamos a llamar esa palabra, confiable.
Y por supuesto contando siempre de la buena fe de ese contrato que se establezca entre las partes. Existe entonces una garantía como sinónimo de seguridad, en este caso el acreedor que está amparado o garantizando mediante garantías obtiene ventaja frente al acreedor quirografario, que es aquel que se presenta frente a su deudor sin tener seguridad ni ventaja alguna, o sea, sin tener ninguna garantía. Tenemos entonces, por otra parte, la garantía como ventaja que se otorga al acreedor. Dime. Básicamente, que si yo soy el Quirografario. yo me presento de persona que yo el deudor, y yo me presento sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de cualidad, por supuesto no vas a tener vida. ¿Sí? Tienes que demostrar toda esa situación. Tengo que demostrar que yo no tengo dinero encima ni nada por el estilo, ni garantía para yo notificárselo a... ¿Cómo yo le demostraría al deudor de que yo no...? No, a través de un proceso, a través de un órgano jurisdiccional. Es la única forma. ¿Ves? Porque se supone que si no llegara a un acuerdo amistoso, siempre las partes siempre se reúnen, siempre se van a reunir y van a tratar de llegar el acuerdo más amistoso, porque acuérdense que tienen que agotar todas las instancias, y todas las instancias es por la vía pacífica, la vía administrativa. Es decir, bueno, nosotros vamos a comprar algo y por supuesto en ese algo que vamos a comprar sobre alguna cosa, ¿verdad? Y sobre esa cosa está una garantía expresa, cualquier garantía que usted se pueda imaginar. Y luego de esa garantía, por supuesto, nosotros tenemos que tener confianza para realizar ese contrato, ¿verdad? Y se supone de que usted me va a honrar ese contrato de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado, de acuerdo a lo que nosotros hemos pactado, ¿no? Ya lo que está escrito en el... Lo que está establecido en el contrato, ¿sí? Okay. Ese es el contrato, un contrato con garantía. Ahorita vamos a ver todas las garantías que nos establece nuestro Código Civil, ¿sí? Ok. Seguimos entonces con la clase. Entonces, esta garantía como sinónimo de seguridad, en este caso, habíamos hablado que el acreedor se ampara o se garantiza mediante estas mismas garantías que obtiene algún tipo de ventaja frente al acreedor quirografario. Este quirografario es aquel que se presenta frente a su deudor sin tener seguridad ni ventaja alguna, o sea, sin tener ninguna garantía. Nada que ofrecer. Nada que ofrecer. Ok. Por otra parte, tenemos la garantía como ventaja que se otorga al acreedor. En este caso, el acreedor, para asegurarse de que se le responda por esta obligación, puede tener la ventaja que le respondan otras personas y no solo su deudor, es decir, aumentando así el número de patrimonios afectados para el cumplimiento de la obligación, o también pudieran estar afectando un bien específico que representa la garantía, es decir, que varios deudores, en este caso, podrían estar en conjunto, ¿verdad? Reclamando esa situación, y por supuesto estos deudores por supuesto van en contra de la persona que adquirió en principio esa deuda, esa obligación. Vamos a definir lo que son garantías. Las garantías no se encuentran definidas en el Código Civil como tal, ¿no? Pero de la normativa y articulando pueden inferirse la definición contenida de la misma. Entonces vamos a definir la garantía en sentido amplio. En sentido amplio vamos a definir la garantía, que es la seguridad. Acuérdense que la garantía va a ser siempre la seguridad, ¿sí? Seguridad. La seguridad que te ofrece durante un contrato determinado, ¿sí? Para que tú puedas adquirir, para que tú puedas vender, para que tú puedas comprar. Esas son las garantías que te ofrece un contrato. Entonces, esta seguridad que se da al acreedor, en virtud de la cual se siente protegido en el pago
se siente protegido en el pago de una obligación. Acuérdense que siempre aquí vamos a hablar de obligaciones, porque hay obligaciones recíprocas, es decir, bilaterales, ¿no? Una obligación tanto del acreedor como del deudor. Bilateral es Entre las dos personas. Bi es dos. Bilateral son dos. Unilateral es uno solo. es como los contratos de trabajo, ¿no? ¿Ah? Es como vas a contratar a alguien en un trabajo, ¿no? Ajá, ahí es bilateral. Entre el patrono y el empleado. Y el empleado, es correcto. Y ya ese es bilateral. ¿Y cómo sería el contrato unilateral? Una sola persona. O sea, un ejemplo sería que pueda aplicar allí. Como por ejemplo. ¿Qué ejemplo se le ocurre a usted? Yo sé muchos ejemplos, pero ¿qué ejemplo se le No, ocurre a eso usted? le pregunto porque ahorita no se me ocurre. Unilateral puede ser una sola persona. Puede contratarse, por ejemplo, el mismo dueño. Imagínense que el mismo dueño se va a arrendar, en el caso de un arrendamiento. Vamos a ponerlo caso fácil. En el caso de un arrendamiento, la persona puede firmar como persona jurídica, pero se puede contratar como persona natural. ¿Se me entiende? Él mismo se puede dar y pagar el vuelto. El sol. Él solo. Ese es un contrato de arrendamiento, puede hacerse de esa forma. Unilateral. Unilateral. Es una sola persona. Ahí actúa nada más él. Y yo puedo hacer eso, o sea, que si por ejemplo, por decir algo, yo puedo arrendar un apartamento sin necesidad de ir a un tribunal o algo por el estilo. ¿Cómo? ¿Arrendarlo? Sí. Si se hace un contrato privado, acuérdate que los contratos privados son tan legibles y tan válidos como los que se protocolizan ante una notaría pública, ¿sí? Y por supuesto tienen el mismo valor. Lo único que, acuérdese que mientras más valor, como te digo, mientras más fe le den al documento, es mucho mejor. Y quien más fe que le dé que un organismo público, en este caso la notaría, ¿no? Por supuesto, cuando se hace este tipo de documento privado, deberían de tener lo mínimo dos testigos, ¿no? Que den fe de ese tipo de actuaciones que están realizando allí, ese proceso. Y de la forma como están recibiendo el dinero, la forma como pactaron en ese contrato. Entonces es importante tener esos dos testigos que avalen esa situación ya al final. Y por supuesto se someten a los tribunales correspondientes de la jurisdicción en la cual ellos están firmando. Y acuérdense que también el bien, es decir, la cosa, ¿sí? Basta, en tal caso que surge algún tipo de controversia, van a estar sometidas a la jurisdicción del sitio donde está. No, por ejemplo, si estás alquilando aquí, por decirte algo como me estás indicando para alquiler, aquí en Caracas, tienen que someterse a las autoridades de Caracas, ¿no? ¿Sí? Según la jurisdicción. Según la jurisdicción. Ese es por competencia. Si, por ejemplo, en Maracay, por la ciudad de Maracay, de la más cercana a su domicilio. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, seguimos entonces. Entonces estamos hablando los conceptos en cuanto o definiciones de la garantía. Puede ser que garantía estamos hablando que significa ¿qué? Seguridad. ¿Sí? Entonces, en garantía en sentido amplio vemos que se refiere a la seguridad que se da al acreedor, lo vamos a repetir, en virtud de la cual se siente protegido en el pago de una obligación principal. Las garantías son accesorias, ¿sí? Hay un acreedor a quien se le debe la obligación principal y un deudor que se le debe. También existe una obligación que son respaldadas por una garantía que se constituye a favor del acreedor para que se cumpla la obligación principal. Vamos a ver la importancia de las garantías. ¿Por qué considera usted, Valentina, que es importante estas garantías? O sea, ¿qué te viene a la mente más o menos que puede ser importante estas garantías? ¿Por qué son importantes? Aparte de que no puede, como usted mismo dijo, de certificados así como tal, Ajá. o así tranquilos y todo eso, Ajá. también considero de que si tú tienes alguna deuda, ellos toman como una prenda, hasta que tú no pagues, no te devuelvo las cosas que tengo de garantía como tal. Ok. Y también puede ser de que pueden haber otros medios para que uno pueda hacer la deuda. Y pues
Sí. Están los lapsos determinados que puedan pactar entre las partes. Por ejemplo, en el caso de que usted realizara algún tipo de contrato, bien sea un contrato de arrendamiento, algún contrato de compraventa de un inmueble, que son tan delicados, Okay. si no hay una garantía de por medio, usted procedería a vender o a comprar, en este sentido, ese inmueble, es decir, esa cosa. Otra vez. Ok, si por ejemplo no existiesen esas garantías, Ok. esas garantías que le da a usted algún tipo de seguridad, ¿no? Al realizar ese contrato de compra-venta, ¿verdad? Usted entregando el dinero para, por lo menos, poseer el derecho de gozar de la cosa, ¿no? En su plenitud. En tal caso de que no existieran esas garantías, ¿usted sería capaz de firmar algún documento sin la existencia de esas garantías? Es decir, sin la ausencia de esa garantía. Me podría arriesgar en ese momento si veo bastante bien para yo comprar por así decirlo, un apartamento, por decir algo. Ajá, ¿te arriesgaría? Sí. Ok. Porque yo vería más que todo la ubicación, Ok. que están en las cercanías, ya sea en el transporte público o inclusive hasta el metro. Ajá. Y también si el precio está bastante accesible conforme al sitio donde esté ubicado más o menos la casa, por así decirlo, el apartamento. ¿Y qué es lo primero que se debería hacer en tal caso de realizar? Por ejemplo, imagínese que usted va a realizar un compraventa o quiere comprar una casa. Okay. ¿Cuáles son los primeros pasos que usted debe realizar para ejecutar esa situación, esa acción? ¿Qué debes hacer para comprar? ¿Cuál va a ser tu motivación? ¿Cuál va a ser tu objetivo para usted lograr la compra de esa casa? ¿En qué condiciones está el bien? Ajá, las condiciones del bien. Ajá, ¿qué más? La ubicación. La ubicación. Y si la persona está dispuesta como que a negociar tanto para él como para ambas partes, por así decirlo. Ajá, ¿y las condiciones del bien? ¿A qué se refiere las condiciones del bien cuando O sea, me refiero a que, por ejemplo, la casa que no esté destruida, la casa. En buenas condiciones, pues. Sí. Habitable. Que esté habitable. Ajá. ¿Y qué otra cosa? ¿Se le hace o no una tradición legal? Ajá. Eso tiene lo primero que tiene que hacer. La tradición legal. Ajá. ¿En qué consiste la tradición legal? Ahí me respondo que. ¿Por qué? Si ya esa es materia vista. Sí, yo sé. Acuérdense que la tradición legal es una forma en la cual nosotros, porque eso es como una garantía también de alguna otra forma, ¿no? Que nos garantiza a nosotros o nos da fe a nosotros de que ese inmueble está bien y que le pertenece a la persona con la cual vamos a hacer el negocio, ¿sí? Porque de repente puede ser producto de una estafa, por decirte algo, ¿no? Y entonces con la persona con la que estás pactando no le corresponde ese bien. Entonces no tiene una cualidad jurídica que a ti te permita realizar ese negocio jurídico con esa persona, ¿no? Sí, también ese es otro factible. Entonces, ¿para qué haces eso? Averiguar eso es la tradición legal. Es decir, buscarle la partida de nacimiento del inmueble. Del inmueble. ¿Existe partida de nacimiento de los inmuebles? Es una forma de decir. O sea, una forma de decir que es la partida de nacimiento. Okay. ¿Sí? Sería lo del título. Cuando, por ejemplo, yo quiero saber de una persona, ¿qué voy a buscar yo? La partida de nacimiento, sus orígenes. A eso se llama la tradición legal, ¿no? Buscar desde el inicio, desde el origen. ¿Sí? Cuando yo digo una partida de nacimiento del inmueble, se refiere a desde el inicio, cuándo se construyó, quién lo adquirió, si sobre el inmueble pesa algún tipo de hipoteca, algún tipo de gravamen, ¿me entiendes? ¿Y dónde vas a buscar tú eso? En el registro, ¿verdad? En el registro. Ok, en el registro, de acuerdo a la jurisdicción, acuérdese. De acuerdo a la jurisdicción, usted va a buscar todo eso. También si en el caso de apartamento se buscaría si tiene alguna deuda de... Esos son los gravámenes. Ajá. Tiene algún tipo de deuda y también puede ser con los vehículos, también puede ser. También los vehículos también pasan. Todo bien, mueble e inmueble. ¿Sí? Porque no vaya a ser que la persona diga de que hay un único dueño y ha pasado como por 2, 3, hasta 4 dueños. Sí, porque yo le puedo vender, por ejemplo, voy a venderle ese edificio, pero ¿qué le costó a usted si ese edificio es mío o no? Yo puedo sacar documentación falsa
y se lo puedo vender. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a incurrir usted? ¿Estamos incurriendo en qué? ¿En una estafa? Estafa. Ajá, pero tú no sabes qué es una estafa. Que incurriste en una estafa. Te vas a dar cuenta de la estafa ya cuando te quitaron el dinero, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces eso. Entonces, para nosotros evitarnos esa situación, ¿qué debemos hacer? Buscar el origen. El origen de ¿El todo. origen cuál es? La tradición legal, ¿sí? Del inmueble. Y acuérdese también que cada casa, cada apartamento, cada edificio tiene una ficha catastral que nos dé la ubicación y por supuesto el nombre de la persona que registró o que habita allí. Y entonces de alguna u otra forma también son datos importantes que nosotros debemos constatar a la hora de realizar en el caso de un inmueble, ¿no? De la venta de un inmueble, es decir, un apartamento, una casa. Yo tenía una duda, en el caso de que, por decir, si hace una compraventa, ya sea un apartamento, un bien mueble o inmueble, y está registrada la persona, y la otra quiere como incurrir a la estafa, y uno no sabe, pero ya la primera persona como tal está fallecida como tal. Eso sí hay que averiguarlo. Si de repente eso pertenece a una sucesión, ¿sí? Y las otras personas se están abrogando, ¿no? Esa situación como responsabilidad jurídica, es decir, como el representante legal de esa sucesión. Eso hay que averiguarlo mucho. Por ejemplo, los casos de sucesión, esos están siempre al día. Y entonces, ¿qué pasa? Eso sí, si no han declarado o no han realizado la declaración sucesoral, por supuesto, ellos no tienen la facultad ni la potestad para vender. Se supone que hay un heredero único universal, ¿sí? Pueden ser varios, pero los otros pueden también concederle el derecho a esa persona, que tiene que ver un representante por cada sucesión, que se va a encargar de realizar todos esos trámites. Y por supuesto, a darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Por sus partes igual. Y todo eso hay que verificarlo. Y por supuesto, a la hora de vender, todos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Estar al día también. Por supuesto, estar al día ante el CENIA, por ejemplo, lo que te digo que es la declaración sucesoral, que eso es el último paso que se da. Primero, tener la cualidad de herederos únicos y universales. ¿Cómo se concede eso? A través de un tribunal, ¿sí? Todo un protocolo que él, a través de un juicio breve, va a declarar a la persona o a las personas como herederos universales, bien sea la concubina, bien sea a la cónyuge, ¿sí? Y a los hijos, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, se va a abrir un procedimiento y luego se hace una apertura para realizar o para darle la cualidad a esa persona. Para que esta persona, por supuesto, con ese documento o esa decisión, o ese juicio, o esa sentencia que va a dictar el tribunal municipal, sí, ellos van a proceder luego a realizar la declaración. Eso es lo último. Ante el CENIA, que se hace de forma electrónica, y a través de eso van a hacer la repartición posterior y van a poder hacer lo que ellos consideren necesario, vender, darle a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a la tasa de, por ejemplo, de un perito que te haga una evaluación de acuerdo al metraje, a la zona. Entonces hay muchas condiciones que aplican allí, pues. Pero es importante entonces saber la tradición legal de ese inmueble, ¿sí? Okay. ¿Estamos claros? Sí. Ok, seguimos entonces con las garantías. Entonces por eso es que es importante lo que es la garantía. Nosotros debemos tener siempre en cuenta las garantías a la hora de realizar algún tipo de contrato de esta magnitud. Entonces por eso podemos indicar que en esta importancia radica de las garantías al respecto en el aspecto jurídico y en la vida comercial, tanto para el acreedor como para el deudor. Puede ser que son obligaciones entre las dos partes, ¿verdad que sí? Sí. Ok, tal cual como lo hemos explicado. En nuestras actividades cotidianas nos relacionamos con las garantías porque ellas están presentes en el quehacer diario de nuestra sociedad, facilitando las operaciones comerciales. Ejemplo de ello es la obtención de vivienda mediante sistema de venta a plazo, donde el inmueble constituye una garantía hipotecaria que le otorga al acreedor mayor la seguridad para el pago de su crédito. Es decir, hasta tanto la persona no pague, ¿verdad?,
no se libere esa hipoteca, tienen que pagar esa hipoteca porque está hipotecado ese bien. Y hasta tanto no pague esa hipoteca, por supuesto va a quedar pendiente esa situación. Y entonces es una forma de garantizarle el pago ¿a quién? Al acreedor, ¿cierto? Ok. Las garantías son entonces importantes tanto para el acreedor como para el deudor, es decir, ambas son importantes, ya que el primero le otorga mayor seguridad para la satisfacción de su crédito y al segundo le facilita la obtención de crédito para evaluaciones económicamente. Vamos a clasificar entonces las garantías, Valentina. Las garantías se clasifican en dos grupos. El primer grupo está según la fuente que la origina, está en la parte legal. Su fuente está en la ley. Ejemplo de esta es una hipoteca legal, ¿no? Establecido en el artículo 1885. Vamos a leer el artículo 1885. Vamos a revisarlo por aquí. 1885, Valentina. ¿Tienes el código o no? No, a mí se me quedó. Tienes que cargarlo para todos lados. Ok, dice el artículo 1825, ¿No es ¿sí? 85? 1885. 1885. Vamos a buscarla por aquí. ¿La anotaste por allí? Sí. Ok, ya. Pues la nota ahí bien. Ajá, disculpa. 1885. Ajá, aquí está. Estamos hablando de la hipoteca legal, en este caso, ¿no? 1885 del Código Civil establece lo siguiente: tienen hipoteca legal el vendedor u otro enajenante sobre los bienes inmuebles enajenados para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un acto de enajenación, bastando para ello que en el instrumento de enajenación conste la obligación. La enajenación es como un arrendamiento, ¿viste? ¿Sí? Es enajar, sí, es comprar. Por supuesto, mientras está esta situación de la hipoteca, es una enajenación. Los coherederos, en segundo lugar, tenemos los coherederos, socios y demás copartícipes sobre los inmuebles que pertenecen a la sucesión, sociedad o comunidad para el pago de los saldos o vueltas de las respectivas partes, bastando asimismo que coste el instrumento de adjudicación la obligación de las vueltas. Es decir, que hay que revisar siempre esta situación en relación a lo que es las sucesiones, como habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Porque de repente no está la persona con la cual estás pactando esa garantía, no es la persona que la respalda la ley, es decir, la responsable o la representante legal, legítima, ¿sí? Legítima para realizar esa situación o realizar ese negocio. En tercer lugar, la hipoteca legal tienen el menor y el entredicho. ¿Sabe qué es el menor y cuál es el entredicho? El entredicho es la persona que no tiene las facultades de... Son como incapaces, ¿no? Los incapaces. Hay incapaces, entre ellos tenemos los enajenados mentales, ¿te acuerdas? Sí. Los que tienen algún tipo de condición de síndrome de Down, etcétera, ¿no? Sí. Sí, ya entendemos esa parte. Sobre los bienes del tutor que se determinen con arreglo a los artículos 360 y 397. Ok. La clasificación de la hipoteca se deduce entonces del contenido del artículo anterior, el artículo 1884 del Código Civil, es decir, la hipoteca es legal, judicial o convencional. Eso lo establece también el artículo 1884. Ok. La hipoteca legal entonces es la que resulta directamente de la ley sin intervención de las partes.
En nuestro Código Civil no da una definición sobre la hipoteca legal. Se limita a establecer en su artículo 1885, que es el que acabamos ahorita de leer, ¿no? 3 casos en los cuales es procedente la hipoteca legal en los términos siguientes. Tienen hipoteca legal. Estos 3 que acabamos, de mencionar. Seguimos entonces, Valentina. Aquí dice el menor y el entredicho, ya eso lo hablamos acá, sobre los bienes del tutor que se determina con arreglo de los artículos 360 y 397. Vamos al 360 y al 397. 360 y 397 del Código Civil. Vamos para acá. Ok, el artículo 360 dice que concluido el inventario, el tutor que no sea abuelo, o abuela, debe dar caución real o personal. ¿Sí? El juez determinará la cantidad por la cual se ha de dar una caución. O sea que el abuelo o abuela tiene que dar autorización. En este caso sí, pero concluido el inventario. ¿Sí? En el caso de una hipoteca legal. Para constituir la caución real deberá el tribunal hacer acreditar la propiedad y suficiencia de la finca, expresándose los gravámenes que tenga. Cuando hablan de finca puede ser una casa, puede ser otras cosas, ¿me entienden? Algún inmueble. Pero ponen en este caso una finca, ¿no? Y para... Dime. En el caso tiene que estar a juro el bien a nombre de los abuelos o no. No necesariamente. Eso es en tal caso, pues, cuando se firma una caución. En el caso de los menores que estamos hablando, ¿te acuerdas? Okay. ¿Sí? Que sean los tutores de... Que sean tutores de esa representación de esa hipoteca. Y para constituir la caución personal deberá acreditar que quien ofrece la fianza reúne los requisitos legales. Cuando el tutor no ofreciere o no otro género de caución, ¿sabes qué es una caución? Sé que lo debo explicar. Una caución, ya lo expliqué. Una caución no es más que por ejemplo, cuando tú constituyes una fianza, una caución. Pero en este caso la caución la determina el juez, ¿no? Entonces, la tutela determinará los bienes de aquel sobre los cuales se debe constituir la hipoteca. Si en el mismo caso no tuviera el tutel bienes suficientes, se procederá a nombramiento de otro. Ok. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver, y el 397 decía, ¿no? Sí, 397. Vamos a ver qué es lo que dice, a leer lo que dice el 397. En relación a la hipoteca que estamos hablando, hipoteca legal. El 397 indica del Código Civil que el entredicho, que es lo que estamos hablando, el otro era en relación a los menores, ¿no? Los menores que estaban bajo ciertas potestades allí en este sentido, bajo la tutela de alguien, ¿sí? Okay. Y los entredichos. Aquí es el entredicho. Queda bajo la tutela las disposiciones relativas a la tutela de los menores también son comunes a los de los entredichos. O sea, tanto la de los menores como los entredichos son comunes en cuanto sean adaptables a la naturaleza de éste. A eso se refiere este artículo. La hipoteca legal se genera cuando están comprendidos todos los bienes del deudor. Entonces la hipoteca legal especial, que solo limita
a cosas específicas o determinadas, la cual adoptando al legislador en nuestro Código Civil. Los convencionales son aquellas que se establecen por autonomía. ¿Sabes qué es autonomía? Sí. De la voluntad de los particulares. Que es por sí solo. Ajá, por su propia cuenta, ¿no? Ok. Su fuente es una manifestación de voluntad de las partes. La zona judicial o la parte judicial tiene como fundamento una decisión judicial o sentencia ejecutoria definitivamente firme sobre la cual no cabe ningún otro recurso. Es decir, se hizo la sentencia ya firme, ya sobre esa sentencia no hay algún otro recurso que valga o que pueda derogar o que pueda afectar esta decisión judicial. En este artículo es el 1886 del Código Civil. Vamos a leer el 1886. 1886. La hipoteca judicial. Ajá, estamos hablando de la hipoteca judicial, ¿no? La anterior que estamos hablando era hipoteca convencional. Y hablamos también de la hipoteca legal, ¿no? En este caso, entonces, vamos a hablar de la hipoteca judicial del artículo 1886, que dice que toda sentencia ejecutoria que condene el pago de una cantidad determinada a la entrega de cosas, muebles o al cumplimiento cualquiera otra obligación convertida en la de pagar una cantidad líquida, produce hipoteca sobre los bienes del deudor a favor de quien haya obtenido la sentencia, hasta un valor doble de la cosa o cantidad mandada a pagar. Entonces, el acreedor favorecido por la sentencia deberá asignar ante el tribunal los bienes especiales del deudor en los cuales pretende establecer la hipoteca, con expresión de su situación y linderos. Y si el tribunal, con conocimiento de causa, encontrare que representan el valor doble de la cantidad a cuyo pago se haga condenando al deudor, ordenará que se registre la sentencia junto con la diligencia del acreedor y el auto que haya recaído. ¿Sabes qué es auto? No es auto de conducir, ¿verdad que no? Yo lo he escuchado antes, pero... Ok, los autos son, por ejemplo, yo voy a dictar una sentencia. O de repente, imagínense que yo soy un organismo oficial o un organismo público. Los autos son todo lo que se escribe en los oficios, esos son autos, consta en autos. ¿No has escuchado esa palabra? Todo lo que se escribe, toda la diligencia que pertenece a un expediente, esos son autos. Okay. Todo lo que se escribe, todo lo que se deja sentado judicialmente, ¿oíste? Judicialmente en cada tribunal o en una fiscalía también se puede pronunciar esa palabra. Sí, eso la vas a escuchar mucho. No auto, bueno, auto, ¿qué pasó con este auto? No es un auto coche, ¿no? No es un coche, no es un vehículo, es un auto, una diligencia, exacto. Los escritos que se realizan y en la cual consta algún tipo de diligencia y que por supuesto están debidamente foliadas, ¿no? En el folio X. Entonces, cuando dice foliado significa que, por ejemplo, la escritura número 1, número 2, número 3, la numeración, a eso es una foliatura. Sí, por ejemplo, agarras un libro y tú vas foliando, por ejemplo, vas a consignar alguna diligencia y por supuesto necesitas foliarla porque tienes que entregarla y eso necesita una foliatura. Uno en letra, uno en número. ¿Es como números humanos? No, el número normal, es ordinario. Okay. O sea, colocas 1 y entre paréntesis un 1. Escribes escrito y el número. Escrito y el número. 2, colocas 2. 3. Escrito normal como el número. El número, así se folian esos expedientes. Expedientes o para solicitar algún tipo de diligencia. Y que generalmente, por ejemplo, cuando son expedientes muy voluminosos. ¿Sí? ¿Estamos en cuenta de eso? Okay. Entonces vemos que la hipoteca judicial, Valentina, es la que emana de una sentencia y tiene por objeto asegurar su ejecución. Cuando dicen asegurar su ejecución, es que se lleve a la última instancia, es decir, que se dicte una sentencia definitivamente firme, que se ejecute. Se ejecute es que se haga, ¿sí? Es decir, que van a realizarse una sentencia
definitivamente firme. Esa es una ejecución. Y los supuestos de la hipoteca judicial es que se fundamenta, la hipoteca judicial están contenidos en los apartes del artículo que estamos leyendo, que es en 1886 del Código Civil. ¿Sí? Este artículo indica las condiciones para que se proceda la hipoteca judicial, las cuales podemos resumir en la siguiente forma. Literal A, que la sentencia le da al nacimiento u origen sea definitivamente firme y ejecutoria, es lo que estamos hablando, ¿no? Literal B, que la sentencia esté referida a los tres supuestos siguientes. Primero, pagar una cantidad determinada de dinero que ha de ser cierta y líquida. ¿Sí? Cierta porque sea verdadera, ¿no? Que exista. Y líquida que sea constante y sonante. ¿Sí? A eso se refiere eso. En segundo lugar, a la entrega de cosas muebles. Acuérdense que ya hablamos de esa parte de las cosas muebles, ¿no? ¿Sí? Las cosas muebles, ¿sabe cuáles son, no? En el caso de eso siempre mencionamos a la vaquita. Sí, a Cristina. A Cristina. Y así como Cristina puede ser un perro, puede ser un loro, ¿no? Puede ser un cochinito, ¿sí? Un puerquito, ¿no? ¿Es inmueble o inmueble? Mueble. Ajá, es un objeto mueble. Ok. Entonces, a eso está referida esa condición. Le pregunto que cuando le van a traer un Cristian a Cristina. Ok. Entonces, en el caso de que el deudor haya sido condenado a pagar, cuando dice condenado, es decir, sentenciado a pagar, ¿sí? Esa hipoteca, a pagar indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Ok. Pero eso es cuando ya el caso ya se lleve a última instancia, es decir, que haya una sentencia definitivamente firme, ¿no? Y que haya obtenido a su favor la sentencia firme, miren, lo dice aquí, señale ante el tribunal los bienes sobre los cuales pretenda es pretensión, es decir, yo pretendo algo sobre alguna cosa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo pretendo que me resarza un daño por daño y perjuicio, pero ¿qué pretendo yo ahí? ¿Qué voy a conseguir yo ahí? Yo voy a buscar, ¿verdad?, en lo posible de que mi daño sea resarcido de forma económica. Siempre son daños que se resarcen de forma económica, porque ante un juez, ante un tribunal, no te van a resarcir de forma moral ni nada. Pero el daño te lo pueden resarcir de forma económica, ¿sí? Pecuniaria. Cuando dicen pecuniaria es dinero, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a lo que se haya pactado y se haya realizado en juicio y el acuerdo que haya llegado, pero a través de una sentencia. Si una sentencia te dice que te sentencia a que tienes que pagar daños y perjuicios por $1.000.000, vamos a ver, al cambio de bolívares, estás condenado a pagar. Cuando dice estás condenado a pagar, significa que estás obligado, estás, ¿cómo te digo? Estás obligado a pagar. Paga porque paga, porque si no tiene otras consecuencias, porque ya hay una sentencia y es a favor de la persona, ¿no? Ya es como eso, sería como la multa, o si no... No es una multa como tal, es un pago, una condenación de un pago. Acuérdense que estamos hablando de una... No llegaría a pagar ese dinero que no está obligada. Sobre él recaen unas consecuencias legales, penales incluso, y por supuesto administrativas. Y sobre esos daños que de repente no quieras pagar, tienen que irse nuevamente una reposición de un juicio. Pero ya como esta es una sentencia definitivamente firme, y que dice el artículo que sobre esa sentencia no puede realizarse otro recurso porque ya está decidido. Entonces la persona de por sí tiene que pagar, ¿ves? Porque tiene una sentencia. O sea, no es que se va a hacer loca y yo no voy a pagar o te voy a pagar de medio, no, tienes que pagar, ¿ves? Porque se supone que ya de esa forma, para llegar a ese nivel ya la persona está ya, ¿cómo te digo?, expuesta, ya está condenada que tiene que pagar, está obligada, está amarrada, ¿ves? Tiene que vender bienes, tiene que vender todo lo que pueda para tratar de resarcir ese daño, ¿ves? Por eso es que es importante esa situación. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, seguimos entonces. Otra parte de las
característica o clasificación de la garantía es que según su objeto, ¿no? Anteriormente habíamos visto según la fuente que la origina. Ya va. Ahora vamos a ver según su objeto. Según su objeto son garantías personales. Pues hay garantías que se establecen de formas personales y son aquellas que versan sobre las personas. Ejemplo, una fianza que está establecida en el artículo 1804. Nos vamos a ver qué dice el artículo 1804. Nos quedan todavía unos minutos, ¿eh? ¿Tienes clase después de esto? ¿Ah? ¿No? De hecho, ya acabé con todo. En el penal me hace falta. ¿Con quién acabaste? ¿A quién mataste? En penal hace falta como que un tema de, creo que no sé, con respecto a lo de las sustancias y drogas, algo así. Ajá. Ok, 1804. ¿Qué dice 1804, Valentina? Habla sobre la fianza, ¿viste? Aquí, 1804. Sé que estoy extenso. Como aparece en este libro. Por aquí es que está. Bueno, te vas a leer entonces, el 1804 dice, Valentina, en el Código Civil, quien se constituya fiador de una obligación queda obligado con el acreedor a cumplirla. ¿Ves? Tiene que cumplirla. Está obligado. Si el deudor no cumple, ¿qué pasa? Si el deudor no cumple, ¿qué pasa? Ya cae en materia penal, ¿no? Claro, tiene que pagar. Hay una serie de condiciones en las cuales él tiene que pagar. O sea, paga porque hay una obligación y se supone que ya ellos ya firmaron una caución, una fianza como tal. Entonces vamos a repetir las clases de fianza que existen. Clase de fianza. Fianza legal, ya la vimos. La judicial, fianza convencional, fianza simple, fianza solidaria, fianza civil, fianza mercantil, fianza indefinida, fianza limitada, fianza definida, fianza personal, fianza real, subfianza, confianza y retrofianza. Esos son los tipos de fianza que establece el artículo 1804. Hay muchos tipos de fianza. Entonces seguimos acá con el artículo 1804 en relación a las fianzas personales, ¿no?, que habíamos puesto como ejemplo. Existen entonces unas garantías reales también, que son aquellas que versan sobre los bienes. Ejemplo de ellos es la prenda y la hipoteca. La prenda también es una clase de garantía, ¿no? Coloca ahí la prenda. No la prenda que nosotros conocemos que es una joya, no, eso no es una prenda. Si es una prenda, pues es una prenda, una joya, ¿no? Pero estamos hablando de la prenda en otro sentido. Vamos a ver qué nos establece entonces la prenda y la hipoteca. Ya sabemos que es una hipoteca, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la prenda, ¿sí? Okay. La prenda no es lo mismo que lo de la garantía. Es una garantía, justamente la prenda es una garantía. Está establecida también, según esto, el Código Civil, en el artículo 1837, anótalo allí, y 1877. ¿Artículo? 1837 y 1877. 7. 1837 y 1877 del Código Civil, ¿oíste? Okay. Ok, vemos entonces lo que es la anticresis. Está establecida en el artículo 1855 del Código Civil.
1855 del Código Civil. Ya casi terminando ya. 1855 del Código Civil. Ok, dice la anticresis lo siguiente, 1855 hablamos, ¿no? La anticresis, 1855. ¿Oíste, Valentina? La anticresis está establecida en el artículo 1855, Código Civil. Es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho. Es un contrato. Artículo 1855. La anticresis es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyo los frutos del inmueble que se le entregue, con la obligación de imputarlos a los intereses si se le deben y luego al capital de su acreencia. Si no hubiere pacto en contrario, el acreedor debe pagar las contribuciones y las pensiones a que esté sujeto el inmueble que tiene él en anticresis, igual que se debe hacer unas reparaciones necesarias del inmueble, so pena de indemnizar el perjuicio que sobrevenga, pero tiene derecho al reembolso de estos gastos con privilegio sobre los frutos. Ok, eso está establecido en el artículo, habíamos indicado, el 1855. El derecho de retención está establecido en 1774. Lo puedes... A ver, retención. Ajá, de retención. 1774 y 1707 y 1702 del Código Civil. Y 1702. 2. Ajá, para que lo lea. Y la hipoteca, por supuesto, establecida en 1877. ¿Oíste? Esta sería la hipoteca. ¿Ah? Hipoteca 1877. La hipoteca 1877 y el derecho de retención 1774 y 1702. A eso se refieren las garantías, ¿no? Sí, entonces estas garantías son importantes que si puedes, cuando tenga oportunidad, repase esta parte de las garantías. Ya eso, por lo menos, ya con eso, prácticamente estamos terminando ya la cátedra, pero claro, nos falta todavía complementar algo más, otra clase más para la semana que viene, ¿sí? Porque todavía debemos cumplir con el horario y por supuesto dar otra clase para complementar lo que nos falta para los videos, lo que es la parte del material de apoyo que nosotros debemos colgar en la plataforma. Bueno, muchas gracias por estar acá presente y bueno, nos estamos viendo. Cuídense pues, chao. Feliz día. Hasta luego.